Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este ciclo de conversaciones con expertos. Mi nombre es Alejandro Castelli, soy director de la carrera de Relaciones Públicas e Institucionales, perteneciente al Decanato de Ciencias Sociales y Humanas, y vamos a conversar en este espacio sobre educación sostenible e innovación abierta, dos temáticas para las cuales vamos a convocar a Débora Broca. Debo, muy bien, ¿y vos? Bien. En primer lugar te voy a pedir que te presentes, así quienes están detrás de cámaras pueden conocerte. Bueno, Débora Broca es mi nombre y en este momento soy la directora de la maestría en innovación educativa. Bien, excelente, Debo. Además un currículum que no vamos a ahondar en este momento, así damos paso a los dos temas importantes que nos convocan en este espacio. Educación sostenible. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación sostenible, Debo? Esa es una buena pregunta. En realidad, hace mucho tiempo que se viene hablando de educación sostenible. Viene de la mano del desarrollo sostenible, ¿sí? Y cómo ese desarrollo sostenible es posible gracias al avance educativo. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Es la segunda pregunta. Totalmente de acuerdo, exacto. En realidad el desarrollo sostenible tiene que ver con una perspectiva sobre el crecimiento económico, social, cultural de la humanidad, siempre cuidando el medio ambiente, cuidando a los otros, promoviendo la baja en cuanto a la pobreza y siempre con una visión de futuro. Bien, podemos decir que está linkeado a una mirada conceptualmente direccionada a lo que son los objetivos de desarrollo sustentable. Está estrechamente ligada. En Bien. realidad vienen de la mano de lo que ahora son los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Y la idea para llegar a lograr esos 17 objetivos tiene que ver con lo que va a ser la educación en ese sentido. Bien. Entonces, ¿qué pasaba? La educación sabemos que venía de la mano de una perspectiva tradicional, sujeta a una mirada mucho más ligada a la matemática, a la enseñanza de la lengua, ¿sí? A la perspectiva más lógica del cerebro. Y de repente nos dimos cuenta como humanidad, y sobre todo estos 2 últimos años, nos dimos cuenta como humanidad de que todo eso estaba bien, pero que nos estaba faltando algo. Nos estábamos olvidando de ser seres humanos, básicamente. Bien. Entonces, en esa línea, la educación sostenible dice, bueno, paremos, nos bajemos un poquito del carro, empecemos a reflexionar y nos dimos cuenta de que era necesario el desarrollo de competencias blandas en las personas. Debo, en ese punto lo que vos nos compartís tiene que ver también con un enfoque que lo desanclamos en parte de lo que son los contenidos y la currícula y lo paramos sobre las personas y como vos decías, las competencias de aprendizaje de las personas. En realidad implica articular las dos cosas, ¿sí? Por ahí cuando uno habla, como yo hace 15 años que me desempeño como asesora pedagógica, entonces cuando uno habla de currículum la gente lo ve con una cosa nefasta, tediosa, y se acuerda cuando iba a la escuela y no podía aprender matemática o lo que fuese, o lengua, alguien que está... y en realidad si bien tiene relación con eso, pero tiene que ver con qué estamos enseñando, qué contenido estamos enseñando. Ahora, eso es importante, saber qué vamos a enseñar, pero también es importante cómo lo vamos a enseñar y cómo queremos que estos chicos o la gente o los profesionales del futuro aprendan esto que queremos enseñar. Por ejemplo, yo quiero enseñar a ser emprendedores a alguien. Perfecto, bien. Está genial y me parece válido, pero ¿qué tipo de emprendedor? ¿Qué tipo de concepto de economía estoy teniendo? Hoy se habla de las economías circulares, ¿no? Entonces, cuando yo estoy hablando desde nivel inicial hasta la universidad, ¿no? Hoy claramente el concepto de líder y de emprendedor atraviesa todo el sistema educativo. Entonces, ¿qué les enseño a los chicos? ¿Qué hábitos les enseño cuando estoy en el jardín de infante, que es el lugar donde se generan los hábitos de vida? ¿Qué enseño? A ser responsable conmigo, con mi cuerpo, con el otro, ¿sí? Hasta hace poco tiempo era yo, mi cuerpo, y bueno, la típica frase de mi libertad termina donde empieza el derecho de los otros, y ahí era como lo que todas hacíamos. Ahora nos dimos cuenta que esa libertad implicaba otras cosas, ¿no? Si yo no me cuido, la pandemia lo demostró claramente, si yo no me cuido, los otros se enferman. Capaz que yo no me enfermo,
pero los otros se enferman y hasta pueden perder su vida, ¿no? Entonces, tiene que ver con esa cuestión, por un lado. Entonces, yo voy a enseñar a ser emprendedor, con todas las metodologías curriculares, Bien. los contenidos que implica ser emprendedor. Pero además, lo voy a enseñar de tal manera que esta persona también aprenda que ser emprendedor significa tener empatía, tener conciencia social, entender de que tenemos que dejar un mundo para las generaciones futuras, y de ahí viene el concepto de la mirada en perspectiva. Cuando usted decía, la educación sostenible mira en perspectiva, tiene que ver con que no solamente estoy mirando lo que está pasando ahora, sino estoy pensando de cómo esto que estoy haciendo ahora y lo que está pasando ahora va a repercutir en generaciones que todavía no existen, en generaciones que Bien. vienen. Es una necesidad que tenemos como sociedad global de poder pensarnos en el hoy y en el mañana. Es un enorme desafío y un cambio de paradigma que hoy entiendo la realidad humana nos está mostrando a nuestros pies. Tal cual. El otro eje que teníamos en este espacio que tocar tiene que ver con innovación abierta. Y la palabra innovación está muy en boga, permanentemente las instituciones, las organizaciones hablan sobre innovación. Ahora, agregarle el calificativo de abierta, ¿qué cambia y qué le agrega al concepto de innovación? Cuando hablamos de innovación abierta. Cambia un montón. Cambia la lógica que entendemos de ver las cosas. ¿Sí? La innovación vista tradicionalmente, ¿sí? El concepto de innovación abierta viene de la mano de las empresas, del mundo empresarial básicamente, ¿no? Y después se fue traspolando a otros sectores. Pero ¿qué pasaba? El mundo empresarial de repente se dio cuenta de que, claramente, bueno, el mundo empresarial busca un beneficio económico, etcétera, etcétera, y se dio cuenta que las innovaciones en los negocios venían muy lentas, eran mucho gasto, las instituciones se retroalimentaban a sí mismas y no miraban realmente lo que estaba pasando afuera. Y cuando empezaron a salir afuera se dieron cuenta que existía la educación, que existía la cultura, que existía la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces invitaron a los otros actores, a nosotros los actores, la universidad, el sector social, ¿no es cierto?, el sector político, a comenzar a pensar sobre un tema en particular y buscar soluciones. Entonces, la innovación abierta, si lo tuviéramos que definir en palabras muy claras y sencillas, diría que es la forma de buscar soluciones innovadoras, claramente, o sea, fuera de la caja, que siempre digo yo, fuera de la caja, pero no en soledad, sino desde una inteligencia colectiva. Y esta inteligencia colectiva implica no solo buscar a profesionales ligados al ámbito que yo me desempeño, sino profesionales que están fuera del ámbito del común denominador. Por ejemplo, hasta hace muy poco hablar de educación y empresa era sinónimo casi de antagonismos. Y hoy nos vemos la necesidad de sentarnos junto con el sector empresarial, el sector político, el sector social, el sector cultural, porque, ojo, también ha repercutido muy fuerte, y sobre todo en pandemia, nos hemos dado cuenta que la cultura, el arte, nos atraviesa como seres humanos. Entonces tienen mucho para decirnos. Y todos juntos, no siendo uno más que otro, sino todos juntos pensar una posible solución sobre un tema en particular. Esa es la innovación abierta. Me quedo con esto que vos estás compartiendo respecto a cómo las organizaciones van tomando de su exterior conocimientos de diferentes expertos, especialistas, y van nutriendo con esos conocimientos todo lo que es su desarrollo interno. Y en ese sentido entiendo, Debo, que las organizaciones cuando se cierran muy dentro de sí, y en esto probablemente lo que hemos vivido en los últimos 18 meses ha sido, bueno, un momento de crisis. Generalmente todos los organismos se cierran un poquito. Sí. Digo, lo complejo que es poder innovar cuando vos tenés un sistema cerrado, porque terminás retroalimentando siempre las mismas ideas. Entonces entiendo que esto que vos nos compartís como innovación abierta es una invitación, pero casi una obligación de las organizaciones a poder ser más permeables a las ideas que están en el exterior. ¿Lo comprendí correctamente? Muy bien, te has sacado un día felicitado. Perfecto. En realidad, yo hasta me atrevo a decirlo, y me hago cargo de lo que voy a decir ahora, es una obligación para la educación, poder pensar desde la innovación abierta, ¿sí? Si hay organizaciones o instituciones que
siempre se han mirado para adentro, se han dicho muy endógena. Yo siempre digo, se han mirado el pupo, son las instituciones educativas, ¿no? Entonces nos juntábamos entre nosotros, charlábamos entre nosotros, tratábamos de buscar soluciones entre nosotros, relacionadas con, por ejemplo, el ámbito político que estuviera relacionado con nosotros, el Ministerio de Educación, el de Políticas Universitarias. La universidad siempre, históricamente en las universidades nacionales, en nuestro país y luego las privadas que fueron creciendo, el concepto de universidad como institución en nuestro país y en Latinoamérica en particular, tiene un concepto muy endógeno, ¿viste? Se mira a sí mismo y es la creación de un submundo. De hecho, nuestro sistema educativo está pensado de esa manera. Por ejemplo, vos empezás a mandar a tu hijo a la escuela, como me va a pasar dentro de poco a mí, y empiezan a surgir conceptos y palabras que solamente tienen sentido adentro de la institución. Fuera de la institución no tienen ningún sentido, ¿sí? Las planificaciones, el llenar determinados papeles, no tienen ningún sentido fuera de la institución. Eso es muy endógeno de la educación. Entonces, cuando la educación empiece a abrirse, por eso es a veces un diálogo que se tiene que construir, pero es una demanda urgente que pensar la educación desde una perspectiva sostenible se haga desde la innovación abierta, es decir, invitando a otros actores cerca o lejos nuestro, depende de cómo nosotros nos veamos, para empezar a buscar soluciones. Y en este caso serían soluciones educativas. Bien. Es decir, ahora, yo después de la pandemia me di cuenta de que no es que no existía, simplemente quedó en evidencia la gran brecha que hay de acceso a conocimiento de la tecnología, las gran brechas y las diferencias en cuanto a los contenidos y la profundidad de los contenidos que se dan a lo largo de nuestro país, es decir, la cantidad de niños y adolescentes que abandonan las escuelas, que están fuera del sistema, entre otras cosas, ¿no? Podemos seguir avanzando en el nivel superior, etcétera, etcétera, con mil cosas. Todo eso ya existía, solo quedó en evidencia. Y ahora ya no podemos mirar para el otro lado. Antes medianamente lo escondíamos debajo de la alfombra. Claro. Ahora tenés que hacer algo con eso. Y está claro que si ya existía por mucho tiempo y no pudimos hacer nada, solos no vamos a poder hacer nada. Entonces es hora de empezar a invitar a otros actores que con una mirada diferente nos empiecen a pensar y a decirnos a nosotros, bueno, a ver, podemos ir por este camino, probemos, vamos, qué sé yo, vamos para atrás, vamos por este otro lado, probemos, vamos para... O en este sector funciona así y en este sector funciona así. Por eso es necesario este diálogo hoy. Bien, Debo, se me ocurren dos preguntas más, pero voy a ir a creo que la más importante, es cómo vinculamos estos dos ejes. El eje de lo que es la educación sostenible y el eje o los conceptos, conocimiento, perspectiva de la innovación abierta. ¿Cómo a nivel educativo, en las instituciones educativas, logramos articular estos dos elementos? Porque son dos elementos disruptivos, digamos. Probablemente sean necesidades que ya las veníamos trayendo y viendo de hace algunos años a esta parte, pero implican un cambio en el enfoque, en la perspectiva de las instituciones educativas. ¿Cómo logramos articularlos? Yo creo que hay dos caminos. Uno tiene que ver con el universitario, básicamente, ¿no? Las universidades tienen que empezar a pensar sus planes de estudio y su desarrollo curricular pensando en la invitación de actores nuevos, ¿no? Ayer, justamente en la maestría, teníamos una clase, ¿sí?, donde un encuentro sincrónico, trabajábamos en innovación educativa e invitamos a personas del ámbito de los recursos humanos a Bien. Que nos dieran su perspectiva sobre esta realidad. Entonces, cuando el currículo empieza a abrirse, es más potable que el día de mañana podamos tener esas conversaciones. Es decir, que nuestros egresados ya vengan, como quien dice, chipeados para tener ese tipo de conversaciones más ágiles y más transdisciplinarias. En los Bien. Otros ámbitos yo creo que ya hay que empezar a pensar los eventos educativos, dígase congresos, dígase simposios, dígase capacitaciones, donde empezamos a buscar esas realidades, empezamos a buscar que otros actores nos digan qué está pasando. Digo, a ver, nuestro país está viviendo una situación muy interesante, ¿sí? Desde el ámbito nacional se promulgó, se organizó una capacitación masiva sobre programación, porque claramente hay un vacío en cuanto a la cobertura de puestos laborales en ese sentido. Y las universidades no dan abasto, ¿no? Porque además también hay todo un sector muy amplio que no accede a la universidad. Esa es una realidad que tenemos que tener conciencia. Pero hacía tiempo que ya Mercado Libre, Tarjeta Naranja,
venía pensando que esa realidad existía y empezó a abrir, a hacer cursos, a abrir capacitaciones, generar y formar gente instalada, porque de todos esos que estaban ahí, sí, hacían una selección para que entrara a su empresa, pero los que no quedaban seleccionados quedaban con un conocimiento instalado. ¿Sí? Entonces es hora de que nos pongamos a dialogar, porque de alguna forma eso está moviendo, está sirviendo, está generando un efecto, y que por ahí las instituciones educativas nos negamos a verlo cuando en realidad todo nos está demostrando, hasta la misma sociedad nos lo está demandando. Bien, excelente, Debo. Ahí se me ocurre un tema más, cómo los avances tecnológicos invitan a las organizaciones educativas a evolucionar vertiginosamente. Y entiendo que la tecnología va muy de la mano con la innovación abierta y va muy de la mano con el ser sostenibles también, ¿no? ¿Cómo articulamos también la tecnología o la mirada tecnológica? Bueno, viene súper de la mano. O sea, la innovación abierta en realidad se puede lograr hoy con mucho énfasis sobre la tecnología, ¿no? Hay un recorrido teórico muy interesante de los que nos dedicamos a la tecnología educativa como disciplina científica, ¿sí? Que son los aportes desde el área de la psicología y la comunicación y desde lo antropológico, que nos invitaba a pensar en inteligencias colectivas, ¿sí? Hay varios actores que hablan de la inteligencia colectiva. ¿Pero qué significaba esto, la inteligencia colectiva? Significaba empezar a pensar el desafío que el año pasado creo que todos los que trabajamos en ámbitos educativos vimos. La tecnología es un medio. Como medio y como herramienta hay que saber usarla por un lado, entender la lógica de uso y tener ciertas responsabilidades en cuanto a su uso, ¿no? Y enseñar a ser responsables. Te voy a poner un ejemplo antagónico. Bien. Una analogía, mejor dicho. Vos tenés un cuchillo en tu casa, el cuchillo y el tenedor. Bueno, vos que tenés hijos pequeños, igual que yo, sabés que a determinada edad no le vas a dar el cuchillo y el tenedor, pero sirve para comer. No es un arma mortífera para ir a asesinar gente, por más que haya gente que lo use para eso, pero no tiene ese sentido, ¿sí? Después le vamos a ir enseñando a nuestros hijos por qué no lo tiene que agarrar, después cómo se tiene que agarrar, cómo se tiene que utilizar, en qué momento se tiene que utilizar, para qué se tiene que utilizar, con responsabilidad, con compromiso social. O sea, mirá lo que estoy hablando del uso de un cuchillo y un tenedor, ¿no? Con respeto, con empatía, digo. Después viene toda esta cuestión más intercultural, si se quiere. Bueno, si te vas a China o a Japón, ¿usás tenedor, cuchillo o usás otra cosa? Y los palitos también fueron usados en las películas, por lo menos se ve que Sí, también son usados como totalmente. armas mortíferas. Pero digo, de eso mismo pasa con las tecnologías hoy. Lo que pasa es que y todavía sigue existiendo en muchos docentes y en muchas personas cercanas a la educación esta creencia de que la tecnología es neutra. Entonces, bueno, si lo dice internet, palabra santa. Mi mamá, yo lo busqué en Pinterest y me dijo que tu hija es malcriada. Sí, pero bueno, se supone que hay gente que está profesionalmente preparada para decirme sí. Y no sé si hay alguien que realmente me va a poder llegar a decir si mi hija es malcriada o no. Bien. Pero digo, es un uso responsable. Y eso se logra utilizándola primero, entendiendo la lógica y comprometiéndose uno a ver de qué manera uno se forma y forma a los otros para poder generar un uso sostenible, sustentable, ético, moral y con valores altos sobre el uso de las tecnologías. Y entonces ahí sí vamos a hablar de una innovación abierta real. Bien, perfecto, excelente. Cuando en las organizaciones charlamos sobre innovación, suele surgir rápidamente y uno lo ve en las conversaciones que se tienen, también lo ve en los cuerpos de las personas, eso de tengo que innovar y tengo que salir de la zona de confort. Entonces, ¿qué le podríamos decir a directivos de instituciones educativas o a docentes que nos están mirando? Bueno, ¿cómo logro salirme de esta zona de confort? Y te diría, algo que todos atravesamos cuando viene una innovación tecnológica o un cambio organizacional, ¿cómo hago para salirme de esos espacios de temor, miedo a la incertidumbre o de ese temor a lo que no sé cómo va a ocurrir en el futuro?
¿Cómo puedo trabajar eso? Porque es clave para brindar una educación sostenible con un cambio de paradigma y es clave para hacer innovación abierta. Tenemos que salir de nuestro espacio de confort actual. Sí. Si es que se le puede llamar confort, perdón, Debo, pero bueno. Bueno, por lo menos la zona que conocemos y manejamos. Tal cual, En la cual exactamente. nos sentimos que fluimos. Yo ahí te voy a decir una cosa. Quienes trabajamos en educación sabemos, lo que pasa es que después nos olvidamos, pero sabemos desde el inicio de nuestra formación que trabajar en educación es trabajar con incertidumbre, básicamente. Vos planificaste tu clase perfecta, a vos te debe haber pasado 1000 veces. Chocho, llegaste al aula, empezaste y te salta alguien con el partido del fin de semana y lo que generó, y vos tenés que hablar de otra cosa. ¿Y qué pasa? La incertidumbre. Bueno, en 3 segundos tenés que cambiar todo lo que planificaste, capaz que tu planificación A, B, C y D no sirvió para nada y empezás a trabajar con la incertidumbre. Pasó que por muchos años, ¿sí?, tanto directivos como docentes, nos quedamos en la zona de confort de callo esto y sigo con lo planificado. Entonces es momento de empezar a trabajar realmente con la incertidumbre, ¿no? Va a llevar tiempo. Primero que nada, yo creo que lo más importante, que eso también tiene que ver con la educación sostenible, ¿no? Tener una buena educación emocional, saber cuáles son mis límites, cuáles son mis fortalezas como persona y como profesional. Cuando uno logra eso, esas dos cosas, entonces puede pensar qué puedo hacer, hasta dónde llego. Y bueno, llego hasta acá, capaz que a mí me cuesta mucho soltar, soy muy estructurada, y bueno, pero ¿quién me puede ayudar a hacer estructura? Y esa colega que viene y rompe todos los paradigmas y que en algún momento no la quise o no la soporto, pero bueno, parte de la educación emocional es aprender a soportar ese otro y decir, che, a ver, construyamos juntos, yo te pongo ciertos parámetros que son los que vos estás necesitando y vos dame esta cosa más desestructurada. Y eso tiene que ver con la inteligencia colectiva. Cuando yo, no es que yo me convierta en innovador de la noche a la mañana, de hecho todos somos innovadores. Desde cuando pensás a las 10 de la mañana, un domingo de feriado, que vas a comer y abrir el heladero y no tenés nada, creo que sos bastante innovador porque tenés que rebuscártela. Bueno, pasa en todos los ámbitos. Entonces, en la educación no es diferente. Cuando yo trabajo con los docentes y digo, bueno, seamos innovadores, todo el mundo piensa que tiene que traer el mega cambio y no es ese el sentido. El sentido es de entender para qué quiero hacer un cambio, por qué lo quiero hacer. Estoy convencida. Si no estoy convencida, yo diría, quédate todavía en la zona de confort. Bien. Anda mirando qué pasa, lee, experimenta, fíjate qué hacen los otros, escucha, pero quédate en la zona de confort. Cuando estés convencida que realmente se hace falta un cambio, avancemos. Bien. También ahí, en parte, una cuota parte de audacia. Sí. En tal vez utilizar alguna herramienta nueva, algún encuadre nuevo. Y esto que vos decías a mí me hace mucho sentido. Por allí cuando nos pensamos en la necesidad de innovar, es como que queremos hacer los cambios del cero donde estamos parados hoy al 100%. Sí. Y los cambios también tienen una iteración, un recorrido en etapas, en fases, en dar pasos hacia adelante y algún paso atrás, en revisar dónde hemos acertado. Esto que vos decías, cuando uno planifica las clases, yo creo que hasta nos pasa que clases que nos han sido exitosas en el pasado, a veces la volvés a implementar en el presente, cambia el auditorio y el éxito no es el mismo. Por lo tanto, esto creo que tenemos una vocación de innovadores como interna que probablemente la tengamos que explotar algo más. A nivel organizaciones, ¿cómo promover esto de la educación sostenible? ¿Cómo promover esto de la innovación abierta? Porque digo, lo podemos pensar en un rol de un educador, que tal vez en un espacio, cuando uno ve las grandes organizaciones y ve un educador, y tal vez un espacio micro, pero cada educador trabaja sobre un mundo que son cada uno de los mundos que representan a nuestros alumnos. Pero cuando me paro en el rol de un directivo de una institución educativa, digo, bueno, ok, acá Debo me está diciendo, tengo que trabajar en la innovación abierta, en la educación sostenible. Sí. ¿Por dónde empiezo? Bueno, primero yo haría como, me parece que lo importante es que las organizaciones, sean educativas o no, porque no son los únicos ámbitos donde se genera la educación,
¿sí? De hecho, recién hacía alusión a empresas que fuertemente han tomado la posta, pero no es que ahora las empresas, históricamente las empresas han hecho esto, los centros vecinales, los centros culturales, los centros deportivos, los clubes, han generado espacios y siguen generando espacios educativos, pero creo que si uno quiere dar ese salto, que no es un salto mortífero, sino es un salto así de adelante. Al vacío. No, claro, no es al vacío, ¿sí? Eso, empecemos a sacarnos esto de que tenemos que, no sé, solucionar los problemas mundiales para hacer algo y alguien y sentirnos reconfortados. Eso no es así. Primero es hacer un análisis institucional, poder evaluar qué clase de institución tengo, qué clase de gestión se está dando al interior de la institución. Hoy se habla mucho de los liderazgos, de qué estamos hablando cuando hablamos de liderazgo. Por ejemplo, en siglo y en la maestría tenemos una materia que se llama liderazgo docente. Entonces, ¿de qué estamos hablando con el liderazgo docente? ¿Qué significa ser un líder? ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de cultura institucional está generando este líder? Los que venimos del ámbito de la educación decimos que las organizaciones tienen lo instituido y lo instituyente, ¿no? Lo instituido es aquello que está per se, que siempre fue así, que siempre va a ser, y que hay gente que va a estar muy cómoda con eso, y lo instituyente es aquello que genera cambio. Los que generamos resistencia, los que nos dan resistencia hacia nosotros, pero bueno, hay que ser consciente de que eso pasa y que está bueno que eso pase, que las negociaciones que se dan al interior son reales, dejar de, yo diría, empezar a sacar el romanticismo al ámbito educativo, dejar de decir, la escuela, la que dibujábamos cuando íbamos pensando en Sarmiento, la escuelita, qué sé yo. Por supuesto que todo eso tiene un legado muy importante para la construcción nuestra como país, ¿no? Como nación y como país. Pero alrededor hay todo un halo de romanticismo, como que ahí las cosas suceden bien, no pasa nada, los chicos son felices, hasta que llega la profe de matemática y la de lengua, claramente. Pero hay que empezar a sacar eso, sacar el romanticismo de por medio. Un buen análisis institucional es imprescindible y empezar a, lo que decía recién, empezar a ver qué pasa en otros lados. Bien, Debo, una pregunta que te diría tal vez fuera de programa. Porque cuando pensamos en la institución educativa pensamos en autoridades, docentes, sí, codocentes, las áreas de formación y desarrollo, psicopedagogos, expertos en educación, sí, licenciados en educación. Digo, ¿qué rol le damos a los chicos, a las chiques, las chicas, los alumnos en este proceso? ¿Cómo logramos incorporarlos, si es que conviene incorporarlos, les damos el espacio? Porque hablamos de sustentabilidad. Y si yo me pongo a ver, agarro mi celu y veo páginas de compromiso con el clima o con el ambiente o con las causas que tienen que ver con los ecosistemas. Jóvenes. Si veo a los jóvenes con el tema tecnología y la innovación, son todos muy jovencitos. Entonces digo, tienen un acercamiento a los dos conceptos, a lo que tiene que ver lo que estamos charlando con la educación sostenible, porque tienen un anclaje y un encuadre muy pensado en ver el futuro, sí, y también están muy cercanos a lo que es estar innovando. Tienen una forma distinta de aprender, una mirada diferente al aprendizaje, a la alfabetización, porque está mucho más cercano a lo audiovisual. Digo, ¿cómo los involucramos en estos dos conceptos, esto que estamos charlando en este momento? Pues es que, y acá me voy a poner en pedagoga furiosa, por así decirlo. Esto que me estás planteando es lo que se planteó en su momento Paulo Freire en otro contexto. Y él lo entendió claramente. Si vos no involucrás a tu alumno, que yo le diría estudiante, si vos no involucrás al estudiante, no tiene sentido nada lo que estás haciendo, básicamente, lisa y llanamente. Si el estudiante tiene 3 años, tiene 3 años. Si el estudiante tiene 25 y se está a punto de recibir, tiene 25. Pero si vos no lo involucrás, nada de lo que hagas tiene sentido, ¿no? Y en esa perspectiva, creo que volver a reiterar, volver a tomar lo que Paulo Freire estaba pensando. Mira, el domingo se cumplieron 100 años de nacimiento de él, justamente.
es importante. Esta relación de soy quien te enseña, pero además soy el educador y el educando del que él hablaba, es una relación que hoy nos está demandando la sociedad. O sea, vos no sos el todólogo. Y el docente el año pasado se dio cuenta claramente que no, es imposible ser el todólogo, el que sabe todo, el sujeto de saber total. No. El año pasado, ¿cuántas veces eran nuestros estudiantes los que decían, apriete acá, mire allá, fíjese, le mando acá, le mando un instructivo? Yo el año pasado, gracias a un estudiante, aprendí a hacer sticker en WhatsApp. Me sentí como la reina, lo más de lo más. Y después generamos una instancia donde los stickers nos servían para hacer una actividad educativa. Pero digo, volver de nuevo a esa reflexión de... Porque Paulo Freire, ¿por qué decía esto de ser educando y educador al mismo tiempo? Porque era partir desde la situación y los intereses de quien estábamos educando. En ese momento Paulo Freire estaba educando a personas que eran analfabetas y necesitaban, por supuesto, aprender a leer y escribir para poder defender sus tierras. Y bueno, hoy tenemos que educar a quienes están perdidos en un submundo, digamos así, no digo perdido en mala palabra, como en un sentido negativo, sino que están tan bombardeados con estos medios, ¿sí? Y tenemos que, pero además también nos atraviesan a nosotros, digo, por ahí uno dice, el típico docente, bueno, voy a enseñar a mis alumnos a usar las redes sociales porque las usan para perder el tiempo, y por ahí me devuelvo y digo, ¿y vos para qué las usás? Porque que me diga alguien que levante la mano que lo usa solamente para nivel académico y me está mintiendo, claramente. ¿Sí? Entonces, uno tiene que ser consciente de eso, de ver, conocer los consumos culturales de nuestros estudiantes, aun cuando no estás o estás de acuerdo con esos consumos. Empezar a sacar esto de la valoración negativa y positiva en la educación es fundamental. Sí, ahí Paulo Freire, cuando hablaba de la praxis, tenía que ver con eso, es decir, yo entiendo en dónde estás parado, reflexiono, te ayudo a reflexionar para que veas dónde estás parado, para que después tomes una decisión si querés seguir ahí o querés ir a otro lado. Entonces, si no involucramos a nuestros estudiantes en este proceso, no estamos haciendo nada. Vamos a seguir dando vuelta sobre una misma rueda sin avanzar hacia ningún lugar, como viste los ratoncitos que dan vuelta. Bueno, nada, no queremos eso. Queremos, y la única forma de avanzar es viendo que tiene, y los chicos tienen un montón de cosas para decirnos. Bueno, nosotros a nivel universitario nos hartamos de hablar, pero vos vas a las escuelas primarias, a las escuelas de nivel inicial, a las secundarias, donde los estudiantes tienen mucho para decir. Más hoy donde las redes sociales le han abierto una puerta de ciudadanía digital impresionante, opinan, son partícipes de acciones. El movimiento Ni Una Menos en nuestro país se generó gracias a la radio. Estoy haciendo un análisis salvaje, ¿no? Pero gracias a las redes sociales. ¿Y cuántos de nuestros estudiantes son partícipes de esas acciones? A favor y en contra, ojo, ¿eh? Sí, Pero toman posiciones. Y uno cree que están haciendo tonteras. No están haciendo tonteras, están participando activamente de una ciudadanía, están haciendo política. Totalmente. Y el consumo de contenidos, que tal vez para nosotros tenía que ver con una TV exclusivamente, hoy les plantea a ellos un sinfín de menú disponible en un dispositivo. Voy a pasar a algunas preguntas que nos han compartido aquellos que están mirándonos. En primer lugar, preguntan, ¿cuáles son las competencias profesionales que se deben tener para innovar en educación? Qué buena pregunta. Trabajo en equipo, fundamental, porque solo no vas a innovar, no vas a llegar a ningún lado, eso es claro. Empatía, sí, tener mucha empatía. Tener una perspectiva crítica y reflexiva, ¿sí? ¿A qué me refiero? No solamente para leer artículos, papers, la formación, sino para mirar lo que está pasando en el mundo, esto que decía, bueno, a ver qué está pasando en el mundo. Sí, el otro día participaba de un evento sobre metodologías ágiles, y una de las acciones nos decían, bueno, andá y buscá un ejemplo en algo que nada tenga que ver con lo educativo. Y yo me fui a Google y pensé, y después me disparé un montón de cosas y armé la clase de otra manera, y bueno, pero tiene que ver con eso, poder tener una reflexión crítica, no un consumo directo, y además entender que uno es productor de algo, ¿sí? Entenderse en un rol activo, no esperando la receta mágica
sino diciendo, bueno, a ver, esto va por este lado, funciona, ¿cómo lo adecuo para que a mí me funcione? Y después tener tolerancia, yo no lo diría fracaso, simplemente a veces a errores y desaciertos, pero tener esa tolerancia, ¿no? Que por ahí también los docentes son muy autoflagelados, nos sale mal y somos los peores docentes, no servimos para nada, deberíamos haber sido médicos, básicamente. Tener esa tolerancia es importante, porque eso es lo que nos va a ayudar a seguir construyendo. Bien, perfecto. Ahí sumo algo que nosotros charlamos mucho y muy seguido en nuestras conversaciones en Siglo y en las reuniones que tenemos en los espacios académicos de la maestría en innovación educativa. Esto que tiene que ver con cómo potenciar nuestras competencias en el sentido del pensamiento crítico. Cómo articulamos, cómo desarrollamos nuestro enfoque de poder trabajar cada información, cada espacio, cada escenario, cada actividad, pensándolo de manera crítica, ¿no? Y creo que eso es algo que nos acompaña recurrentemente en todo nuestro recorrido académico y en cada una de las cosas que vamos, ideas, proyectos que vamos pensando. Así que bueno. Sumo una observación en el chat. Sí. La dialéctica siempre debe ser educación sostenible, innovación educativa y Estado. Acá sumamos a un rol fundamental en nuestra sociedad, que es el del Estado, con un Estado presente, con políticas públicas que faciliten la inclusión y no la exclusión. Tal cual. De hecho, el Estado en nuestro país está virando hacia esto de la innovación abierta, ¿no? Por ahí no nos estamos dando cuenta nosotros. Volvemos a lo mismo. A veces quienes estamos en educación estamos mirando tanto para adentro que no estamos viendo lo que está pasando afuera. Y por ahí es bueno empezar a mirar qué está pasando afuera. Bien, perfecto. Una pregunta que nos hacen también es ¿cómo dialogar con directivos cerrados a la innovación y a nuevos modos de pensar la educación? Un poco lo charlamos recién, sí. Solo que acá ya no es el desafío de hoy cómo estoy parado frente a la innovación y cómo hago para dar ese paso adelante, sino cuando ¿cómo evangelizo al otro? Claro, como cuando tenemos autoridades que cierran los ojos a innovación y que están anclados en, de nuevo, lo que llamamos su zona de confort. A ver, acá no hay vuelvo a lo mismo, no hay una receta mágica. Hay gente que no quiere, porque le quedan 5 años para jubilarse. Esa es la realidad y no la vamos a desconocer. Sería muy tonto de mi parte decir, ay, no, volvemos a esto del romanticismo en la educación. Pero yo creo que de a poco, a veces uno como docente tiene que, o el rol que cumple dentro de la institución educativa, ¿no? Tiene que saber dónde puede generar más impacto. Bueno, charlando con el directivo no se logra mayor impacto, o por lo menos creemos que no se logra mayor impacto, y si lo tenemos adentro del aula o trabajando con colegas, y uno sabe cómo vender de alguna forma un proyecto, ¿no? Usando las palabras adecuadas, viendo de qué manera. Yo siempre, cuando uno es asesor pedagógico, adquiere la habilidad de decir, bueno, a ver, ¿de qué me está hablando el otro, que es una ciencia que no conozco, con un físico, por ejemplo? Yo física, never, por eso decidí estudiar ciencias sociales para que no tuviera, humanas sobre todo, para no tener nada de eso. Y entonces me tengo que sentar con un físico a enseñarle. Y entonces tengo que aprender cuál es el lenguaje, no tengo que saber física, pero entiendo cuál es el lenguaje que está utilizando. Bueno, a veces uno cree que el otro está cerrado y en realidad es uno que no está escuchando lo que el otro le está diciendo. Entonces la escucha activa y la escucha atenta es muy importante. Ver qué realmente me está diciendo el otro para ver de qué manera en la misma sintonía del lenguaje puedo mostrarle de que existe otro mundo posible. Y capaz que lo logremos, capaz que no. Entonces, si no lo logramos, busquemos otro espacio donde sí podemos hacer un cambio. Bien, perfecto, Debo, muchas gracias. Yo te hago una pregunta más que tiene que ver, ya es bien directa a vos. Vos estás dirigiendo una maestría. Sí, así dicen. Así dicen. ¿Cómo estás trabajando en articular? Porque digo, esto vos decís hacia los que nos están escuchando, bueno, tenemos que trabajar en estos dos conceptos, ¿no? Bueno, ¿cómo vos lo has venido trabajando? ¿Qué cuestiones o qué situaciones vos dices, che, en esto fui exitosa, a priori, siempre con todos los entrecomillados, y en qué cosas vos decís, bueno, no, acá tendremos que poder trabajar o mejorar en esto de la innovación abierta
y la educación sostenible. ¿Cómo vos lo estás trabajando en la maestría? Al interior de la maestría. Bueno, en primer lugar, tener un equipo docente que esté pensando en esta misma línea, ¿no?, de trabajo. Eso es fundamental. De hecho, creo que el equipo docente con el que me estoy, hasta termino, aprendo un montonazo de cada uno de ellos, ¿no? Y nos damos cuenta que al final estábamos desparramados en el mundo haciendo lo mismo, básicamente. Eso es una cosa fundamental, ¿no? Poder entender que si uno tiene un objetivo con una formación, buscar gente que aporte a ese objetivo, ¿no? Hay gente que tiene una buena trayectoria académica, pero que no aporta este objetivo. Eso es lo primero. Porque van a ser quienes van a estar con mis estudiantes. Yo no voy a estar con los estudiantes todo el tiempo. Si bien tengo unos espacios, no estoy con los estudiantes de la maestría todo el tiempo, ¿sí? Son estos docentes los que van a generar ese cambio de mentalidad. Y segundo, que esto es un diferencial que estamos haciendo con la maestría, es teniendo invitados especiales, ¿sí? Más allá de lo que el plan de estudio se armó un plan de estudio, yo te formo con este plan de estudio. Pero además entendemos que el mundo va cambiando y va mutando y hay cosas nuevas y hay cosas interesantes y bueno, y entonces vamos trayendo invitados que van aportando, ¿no? Porque esto, vuelvo a reiterar, ayer tuvimos esta charla donde, claro, cuando empezó la charla, los estudiantes, me acuerdo, estamos en un grupo WhatsApp, lo primero que dijeron, ¿qué tiene que ver esto con la materia? Y bueno, y esta cuestión de aprender a vivir con la tolerancia del error. Y bueno, yo dije, bueno, que fluya. Vamos a ver, porque es necesario ese cambio de mentalidad. Y resultó que tenía que ver un montón, o no. Y hay gente que se llevó un montón de cosas, no solo para la maestría, sino para su día a día, de la mano de personas que no están ligadas exclusivamente al ámbito educativo, no tienen formación exclusiva en el ámbito educativo. Entonces yo creo que es de a poco ir cambiando en la forma en que presentamos las actividades, estos invitados. De hecho, bueno, Siglo XXI además tiene como institución otros espacios, viene Feria 21, estos espacios donde uno empieza a notar que se tiene que contactar con el otro, ¿no? Basta de, me voy a ir a ¿dónde está el stand de educación? No va a existir stand de educación. Acá venís y charlas con todos. Entonces esa es la única manera, ¿no? ¿Qué cuesta? Sí, tengo estudiantes que tienen resistencia, que les está costando entender esta lógica, pero que en un punto te agradecen, que los empieces a desafiar. Decir, che, vamos para acá. Después que tomen la decisión que quieran, o sea, que después digan, bueno, yo quiero seguir en lo que hablábamos recién, en mi zona de confort, perfecto, pero vos sabés que fuera de tu zona de confort existe otro mundo, y eso es válido. Si vos querés salir, está bien, perfecto, te vamos a estar ahí esperando. Y si querés quedarte, también vas a estar bien y te vamos a ir acompañando. Esa es una manera. Tengo errores, tengo desaciertos, algunas clases no surgieron como quería, algunos docentes como que por ahí entraron en crisis existencial, pero bueno, es parte de todos los que hacemos educación, sabemos que esto es un proceso, y un proceso que lleva tiempo de maduración. Pero si no nos animamos a hacer, no vamos a hacer nada. Bien, excelente. Débora Broca, directora de la Maestría en Innovación Educativa. Te agradecemos enormemente este espacio, tus conocimientos, habernos brindado este encuentro. Y bueno, esperamos que haya sido valioso para ustedes, que hayan podido disfrutar de esta conversación con expertos. Y los invitamos a continuar incorporándose a los diferentes espacios de aprendizaje que vamos diseñando para acercar nuestras propuestas educativas, nuestras ideas y nuestros conocimientos a la sociedad. Así que desde ya, muchísimas gracias por haber participado.